este vasto universo, las respuestas a nuestras interrogantes más profundas aguardan pacientemente, invitándonos a expandir nuestros horizontes y a abrazar la maravilla infinita que nos rodea. En los confines mágicos de nuestro sistema solar, resguardan maravillas ocultas, secretos que aguardan tras el velo del desconocimiento. Aunque los científicos, con su enfoque riguroso, nos aseguran con convicción que los planetas están deshabitados, ¿se atreven verdaderamente a revelar la verdad de los misterios cósmicos? Te invito a reflexionar, ¿qué crees tú, en lo más profundo de tu ser? Supongo que nuestras mentes se entrelazan en una visión compartida. Aprovechan nuestra inmersión en las preocupaciones terrenales, en las complejidades de nuestras propias vidas, unidos por el poderoso vínculo del amor y la protección hacia nuestros seres queridos. Pero detengámonos un instante y contemplemos el vasto firmamento. La gran mayoría de las personas, inmersas en la rutina diaria, apenas si acarician la idea de que pueda existir vida más allá de nuestra esfera, pues están tan envueltas en el afán de mantener y salvaguardar lo único que conocen. Es por eso que, a lo largo de la historia, se nos ha impuesto reconocer únicamente 9 planetas en nuestro sistema solar. Sin embargo, con el paso del tiempo, Plutón fue degradado a la categoría de planetoide, limitando nuestra percepción a solo 8 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero, si permitimos que nuestras mentes se abran a lo extraordinario y desafiamos las definiciones convencionales, descubriremos que la verdad es mucho más profunda y expansiva de lo que nos han hecho creer. Permíteme sumergirnos juntos en un mar de conocimiento fascinante, entregado por un ser extraordinario de origen extraterrestre, Svaru de Ra. Esta joya de sabiduría se ha compartido al mundo a través de 2 divulgadores excepcionales, Robert y Gosia. Sus canales de YouTube, Despejando Enigmas y Agencia Cósmica, se convierten en portales hacia la comprensión cósmica. Cabe destacar que esta información ha sido entregada directamente por Svaru a través de un chat en línea, asegurando la autenticidad de sus palabras. Si deseas sumergirte aún más en este mágico conocimiento, te invito a visitar la página oficial de Svaru, donde encontrarás las transcripciones originales, compartidas por la misma Svaru, que reflejan su esencia pura y sus verdaderas palabras. Ahora, es un honor compartir contigo este tesoro cósmico. ¿Qué te parecería si te revelara que no son solo 8 planetas, sino 13 los que componen nuestro sistema solar? Abre tu mente y permítele volar entre las estrellas, más allá de las restricciones impuestas por la historia. Estos cuerpos celestiales conforman una constelación que agrega asombro y esplendor a nuestra visión del cosmos. Algunos planetas enanos coexisten junto a los ampliamente reconocidos, mientras que otros permanecen en la penumbra del desconocimiento. Bajo el manto de la revelación cósmica, te invito a explorar los 4 planetas restantes, como guardianes cósmicos en nuestro sistema solar. Sus nombres reverberan en el universo, envolviéndose en belleza y misterio. Tiamat, Haumea, Eris y Oalu. Aunque explorar los 13 planetas en su totalidad nos llevaría más allá del tiempo disponible, en este video desvelaremos los planetas ocultos por la ciencia. En futuras entregas, nos adentraremos en las maravillas de los otros mundos y las criaturas vecinas que los pueblan. Abriremos un gran paréntesis para destacar que, antes del diluvio universal, nuestro sistema solar tenía una configuración distinta.
En lugar del actual cinturón de asteroides, se encontraba el imponente planeta Tiamat, ubicado entre Marte y Júpiter. En la antigüedad, Tiamat era considerado un segundo sol debido a su fascinante composición, compuesta principalmente por agua, que reflejaba la luz solar como un espejo resplandeciente. Esta singularidad daba la impresión de contar con un segundo sol en el firmamento, dejando una marca imborrable en los registros históricos. Sin embargo, la tristeza embarga nuestros corazones al recordar que Tiamat fue el epicentro de cruentas guerras que tuvieron consecuencias desastrosas. El planeta sufrió el impacto devastador de detonaciones nucleares, transformando su belleza acuática en inestabilidad. El agua, agitada por la fuerza del impacto, llevó a Tiamat al colapso, perturbando las órbitas y la armonía de todo el sistema solar. La atmósfera de Marte resultó devastada, y un diluvio sepultó a las antiguas civilizaciones interestelares de Atlantis y Lemuria en las profundidades acuáticas de la Tierra. Con la destrucción de Tiamat, todo el orden y todo el equilibrio del sistema solar fue afectado, a niveles catastróficos para la mayoría de los planetas. Sufriendo inundaciones la Tierra y Venus por las aguas de Tiamat, que hoy son mayormente el cinturón de asteroides, que en sí está compuesto por hielo sucio, lleno de piedras y tierra. Las aguas de Tiamat. Venus también ha sufrido diluvio como la Tierra por el mismo fenómeno o razón. En la actualidad, en el lugar que ocupaba Tiamat, se encuentra el enigmático cinturón de asteroides, donde destaca un cuerpo celeste conocido como Ceres, el más grande de todos. Ceres es testigo de controversias y misterios que resplandecen en los cráteres, pero en realidad, es lo que queda de la luna de Tiamat. Hoy en día, se erige como un objeto singular, albergando grandes bases y estaciones de servicio de la Federación, símbolos de positividad que brillan en el espacio. Según los conocimientos compartidos por Atenas Varú, una de las razones por la cual la nave biosfera artificial andromedana, conocida en la Tierra como la Luna, ha sido estratégicamente posicionada es como contrapeso para estabilizar y contrarrestar la carga de agua de los restos de Tiamat que se añadió a nuestro planeta hace 12.500 años. La Luna modifica la relación energética entre los astros del sistema solar, alterando sutilmente las cualidades de la Tierra y fortaleciendo su vínculo con la Luna. Su interacción subsiguiente con el equilibrio del sistema solar es crucial. Si no se estabiliza la Tierra, entraría en una órbita más elíptica con una mayor inclinación, generando un clima casi inhabitable. Además, esto afectaría a los demás planetas y sus ecosistemas complejos. Durante las guerras de Tiamat, la Luna sufrió graves daños, dejando inoperativos sus motores de punto cero y quedando únicamente los motores basados en uranio. Estos motores, similares a los utilizados en la Tierra, eran 12 en total, de los cuales 8 están inservibles, 2 dañados y 2 funcionan de manera deficiente con una mínima energía. Esta energía es la responsable de generar el holograma artificial que observamos desde la Tierra como la superficie lunar. Estos motores, basados en uranio, generan un intenso campo magnético de energía ionizante que da origen a las infranqueables bandas de radiación conocidas como Van Allen, las cuales se superponen en la magnetosfera terrestre. Estas bandas son el resultado de la manipulación de la magnetosfera mediante la sobreposición de otra frecuencia electromagnética de alta energía, haciéndolas inaccesibles para cualquier ser biológico que intente atravesarlas sin la tecnología de propulsión de inmersión electromagnética toroidal total. Si una nave cohete ingresara a las bandas Van Allen, experimentaría desorientación y vería destellos de luz en sus ojos debido a la presencia de una gran fuente electromagnética y radiación. Finalmente, se quemaría con la radiación ionizante y electromagnética de alta energía, que es miles de veces más intensa que el interior de un horno microondas. Solo es posible abandonar la Tierra utilizando una nave avanzada o un portal.
Este último detalle plantea serias dudas sobre la veracidad de los viajes de la misión Apolo el 20 de julio de 1969. Como resultado de sus propios motores, la Luna mantiene el eje de la Tierra, y por ende, de sí misma, en una frecuencia o densidad baja y pastosa, generando una especie de lodo psíquico que ilusoriamente crea la sensación de separación con todo lo demás. Planeta Haumea. Lunas, Illaka. Inamaka. Distancia mayor al Sol, Afelio, 51.4 unidades astronómicas. Distancia menor al Sol, Perihelio, 34.9 unidades astronómicas. Este planeta menor es conocido por la ciencia terrestre y está clasificado como planeta enano. Desde el punto de vista de Taygeta, de los mapas estelares, sí que se considera un planeta, ya que una vez más contiene bases de la Federación de Planetas Unidos, con operaciones de minería extensa, mayormente de oro. Planeta Eris. Luna, Disnomia. Distancia mayor al Sol, Afelio, 97.6 unidades astronómicas. Distancia menor al Sol, Perihelio, 37.9 unidades astronómicas. Solo un poco más chico que Plutón. Mucha actividad tectónica y lleno de vida extraña. Vida emergente allí, zona protegida por la Federación de Planetas Unidos. No tiene bases ya que se consideran invasivas para el desarrollo de la vida, ya en etapa avanzada. Se necesitan protocolos muy estrictos para aterrizar ahí. En la zona exterior del sistema solar, rozando el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno que se compone de toda clase de rocas y bolas de hielo sucias, se argumenta que falta un gigantesco planeta, ya sea Nibiru o Hercóbulus, o incluso una enana marrón. Pues, muchos soles poseen sistemas duales, como Sadycleia en Taygeta o Alpha Centauri A, con Alpha Centauri B y Próxima Centauri, formando un sistema triple. Los datos humanos, aunque no del todo congruentes con las razas externas como la Federación, señalan acertadamente que un Sol tiende a ser dual. Sin embargo, esto nos adentra en los misterios de la dinámica toroidal. La enana marrón no existe. Nuestro Sol es un sistema simple con un extenso sistema solar, en comparación con Taygeta, que cuenta solo con 4 planetas y una escasa cantidad de desechos espaciales. La masa faltante en el sistema solar se debe a la combinación y equilibrio de todos los objetos en el cinturón de Kuiper y a un misterioso planeta, generando una masa considerable que se confunde como la ausencia de un gran planeta. Dicho esto, ese planeta es Oalu. Aunque no aporta la masa necesaria para los cálculos gravitatorios humanos. Su contribución se suma a la masa restante de los escombros del cinturón de Kuiper, junto con los numerosos planetoides y planetas enanos en nuestro sistema solar. Ninguna luna. Planeta no reconocido por la ciencia humana. Distancia mayor al Sol, Afelio, 190,4 unidades astronómicas. Distancia menor al Sol, Perihelio, 152.7 unidades astronómicas. Oalu, un planeta ubicado en el borde externo del cinturón de Kuiper, encierra misterios que aguardan ser desvelados. En su órbita elíptica externa, una civilización avanzada emerge, una especie insectoide conocida como mantis. Su sistema político se sustenta en un consejo escalonado piramidal, encabezado por el Consejo o Alto Consejo de Oalu. Aunque proclaman neutralidad, se rumorea que han establecido tratados con fuerzas negativas. En ese rincón lejano, la actividad es intensa, con la presencia de grises regresivos, Maitreyi y reptiles de diversas razas, incluyendo los draconianos regresivos. Oalu se esconde tras el velo del cinturón de Kuiper, en la vastedad de la distancia. Sin embargo, mediante cálculos matemáticos, algunos científicos han detectado una peculiaridad en la interacción de masas en el sistema solar, sugiriendo la existencia de algo más.
En tu incansable búsqueda de respuestas, mientras exploras el vasto lienzo celestial en busca de significado y comprensión, quiero recordarte que todo aquello que anhelas encontrar está al alcance de tus manos. Tu familia estelar aguarda pacientemente por ti, tu familia estelar te espera, guiándote no solo desde las estrellas, ni simplemente a través de mensajes grabados en luz y energía. Ellos han estado a tu lado desde siempre, incluso en ocasiones de manera tangible, aunque a veces no los hayas percibido como deseas. En nuestro camino, cada uno de nosotros transita de manera única, pero nunca en solitario. Si estás escuchando este mensaje, sabrás que somos muchos y que contamos con la asistencia de los guías que hemos invocado, nuestra amada familia estelar. Ellos están aquí para acompañarnos y brindarnos apoyo en nuestra travesía terrenal. No obstante, es vital recordar que nada está grabado en piedra y que posees el poder de manifestar tus deseos desde lo más profundo de tu corazón. Si anhelas algo con intensidad, es el momento de desafiar las limitaciones impuestas. A veces, podemos superar las barreras que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. El universo es un lugar de infinitas posibilidades, siempre dispuesto al cambio y la transformación. Si sientes en lo más profundo de tu ser el anhelo de un contacto extraterrestre directo, si ese deseo arde en tu corazón, ha llegado el momento de desafiar las circunstancias y trascender las limitaciones autoimpuestas. Recuerda que estás en este viaje terrenal para aprender y crecer, pero también tienes el derecho y el poder de buscar una conexión más directa con tu familia estelar. Con determinación y una intención clara, puedes abrir puertas que antes estaban cerradas y manifestar en tu vida aquello que realmente deseas. El cambio comienza desde dentro de cada uno de nosotros. Es hora de desafiar las normas establecidas y permitir que la verdadera esencia de nuestra alma brille con todo su esplendor. Si estás dispuesto a dar el paso, a romper las barreras autoimpuestas y a confiar en el poder de tus sueños, descubrirás que las reglas pueden ser reescritas y que tu conexión con tu familia estelar puede florecer de formas maravillosas e inesperadas. Deja que tu ser se llene de esperanza y valentía, y déjate guiar por la magia que el universo tiene reservada para ti. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Sbaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.